Antes de Freud, la humanidad tenía una visión muy limitada de sí misma. Creíamos que éramos seres racionales, capaces de tomar decisiones lógicas, independientes y conscientes. Nos gustaba pensar que controlábamos nuestra mente, que dirigíamos nuestras emociones y que, con suficiente fuerza de voluntad, podíamos moldear nuestro destino. Pero todo eso cambió cuando un solo hombre se atrevió a mirar más allá de la superficie. Un hombre que no solo desafió a la ciencia de su época, sino que sacudió las bases mismas de cómo entendemos la naturaleza humana. Sigmund Freud. Nacido en 1856 en Freiberg, en lo que hoy es la República Checa, Freud creció en una Europa marcada por el racionalismo, el progreso científico y una moralidad represiva. Se formó como médico y pronto desarrolló un interés particular por los casos clínicos que no encajaban en los moldes tradicionales. Personas que sufrían parálisis, ataques de ansiedad, amnesia, ceguera temporal, sin causa física aparente. Síntomas reales, pero sin explicación médica. Mientras otros médicos descartaban estos casos como invenciones o exageraciones, Freud hizo algo revolucionario. Escuchó. Escuchó las historias de sus pacientes, especialmente mujeres que sufrían en silencio, y comenzó a notar un patrón. Detrás de cada síntoma había una emoción reprimida. Detrás de cada enfermedad inexplicable había un recuerdo escondido, un trauma, un deseo prohibido. Fue entonces cuando Freud comenzó a desarrollar su teoría más audaz, el inconsciente. Según él, la mayor parte de nuestra mente no es consciente, sino que opera en las sombras. Nuestros pensamientos, decisiones y comportamientos están profundamente influenciados por fuerzas que no vemos ni entendemos del todo. Traumas de la infancia, impulsos reprimidos, emociones no expresadas. Todo eso sigue vivo dentro de nosotros, moldeando quiénes somos sin que lo notemos. Trabajando junto a su colega Joseph Breuer, Freud trató a una paciente conocida como Anna O., y es quien sufría múltiples síntomas físicos sin causa médica. Utilizando la hipnosis y la conversación guiada, Freud descubrió que al ayudarla a recordar y expresar experiencias traumáticas, los síntomas desaparecían. Esto lo llevó a una conclusión poderosa: la palabra cura. No la medicina, no el bisturí, sino la expresión del alma. Así nació el método del psicoanálisis, un enfoque completamente nuevo para entender y tratar la mente humana. A partir de ahí, Freud dejó la hipnosis y desarrolló la técnica de la asociación libre, donde el paciente habla libremente mientras el terapeuta escucha sin juzgar. Este método permitía que los contenidos inconscientes emergieran naturalmente, a veces en forma de recuerdos, a veces como sueños, lapsus o símbolos. La visión de Freud era clara y desafiante. No somos libres como creemos serlo. Nuestra mente consciente es apenas la punta del iceberg. Debajo se encuentra un mundo inmenso, de deseos ocultos, miedos infantiles, emociones no procesadas y recuerdos enterrados. Este mundo subterráneo influye en nuestras elecciones, nuestras relaciones, nuestra salud, incluso nuestros sueños. Y esa fue, quizás, la revelación más impactante que Freud nos dejó. Somos desconocidos para nosotros mismos. Por supuesto, sus ideas generaron una enorme polémica. Fue criticado, rechazado, incluso ridiculizado, pero también fue escuchado, y lentamente su influencia se expandió. Fundó círculos de estudio, escribió obras fundamentales, formó discípulos, y aunque muchos de ellos luego se apartaron o reformaron sus ideas, la semilla ya estaba plantada.
Lo que Freud trajo al mundo no fue solo una teoría, fue una revolución interior, una invitación a mirar hacia adentro con honestidad brutal, a dejar de culpar al mundo y empezar a descifrar nuestras propias sombras, porque como él mismo dijo, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Estas palabras resuenan aún hoy con una fuerza aterradora. ¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo los mismos errores, cayendo en los mismos patrones, eligiendo a las mismas personas tóxicas, saboteando nuestras propias metas, sin entender por qué? Freud nos dio las herramientas para empezar a responder esa pregunta. Nos mostró que el origen de nuestro sufrimiento no siempre está en el presente, sino en heridas que arrastramos desde mucho antes, y que el primer paso hacia la libertad es el conocimiento profundo de uno mismo. Pero cuidado, ese viaje no es fácil, requiere valor, requiere mirar lo que no queremos ver, requiere abrir puertas internas que han estado cerradas durante años. Sin embargo, solo atravesando ese túnel podemos comenzar a sanar de verdad. Así fue como Sigmund Freud cambió para siempre la forma en que entendemos al ser humano. No con pastillas, no con teorías bonitas, sino con la verdad incómoda de que la mente humana es un campo de batalla invisible, donde luchan cada día nuestros deseos, nuestros miedos y nuestras memorias. Y el único camino hacia la paz es aprender a escuchar el silencio que llevamos dentro. Una vez que Freud abrió la puerta al inconsciente, se dio cuenta de que no bastaba con saber que había algo oculto debajo de la superficie. Era necesario entender cómo se organiza esa mente interna. ¿Qué fuerzas actúan dentro de nosotros? ¿Qué voces internas nos guían, nos frenan, nos empujan? Para dar respuesta a eso, Freud desarrolló uno de sus conceptos más famosos y revolucionarios, la estructura tripartita de la psique. Según él, nuestra mente está compuesta por tres entidades que conviven en constante tensión: el ello, el yo y el superyo. No son partes físicas del cerebro, son funciones, fuerzas internas, casi como personajes que habitan dentro de cada uno de nosotros. Y entender cómo se relacionan entre sí es entender por qué sentimos lo que sentimos y por qué actuamos como actuamos. El ello, id, es la parte más primitiva, más instintiva, más animal de nuestra mente. Representa nuestros deseos más básicos: hambre, sexo, agresividad, placer, necesidad de satisfacción inmediata. No conoce la moral, no le importa la lógica ni las consecuencias. Es puro impulso. Vive bajo una sola ley, el principio del placer. El ello no piensa, desea, y cuando no se satisface se frustra, grita, busca salir. Es la voz que dice «quiero eso ahora», sin importar a quién dañe o qué reglas rompa. Luego está el superyo, superego. Es el polo opuesto del ello. Representa la parte moral, ética, socialmente aceptable de la mente. Se forma a partir de las normas que aprendemos desde niños: lo que es correcto, lo que es decente, lo que está bien y lo que está mal. Es la voz de nuestros padres, de la escuela, de la religión, de la cultura. Su función es vigilar, criticar, imponer disciplina. Es la parte que dice «eso no está bien, eso está prohibido, deberías sentir vergüenza». Y en el medio de esta batalla constante está el yo, ego. El yo es el mediador. Es la parte racional, consciente, que intenta equilibrar los deseos del ello con las exigencias del superyo, y al mismo tiempo responder a la realidad del mundo exterior. El yo vive en tensión, sabe que no puede hacer todo lo que el ello quiere, porque la sociedad no lo permite, pero también sabe que no puede satisfacer siempre al superyo, porque eso lo volvería rígido, reprimido, infeliz. El yo es el encargado de tomar decisiones.
de elegir, de contener, de mentir si es necesario para evitar un conflicto, y muchas veces de sufrir, porque cuando no puede equilibrar esas fuerzas internas, aparecen los síntomas: ansiedad, culpa, estrés, confusión. Es como estar atrapado entre dos fuegos, uno que te empuja a ceder a tus deseos más profundos y otro que te castiga si siquiera lo piensas. Freud utilizó una metáfora poderosa para explicar esto. El ser humano es como un jinete, el yo montado sobre un caballo salvaje, el ello, tratando de guiarlo por un camino aceptable mientras escucha los gritos del público, el superyo, juzgando cada paso. No siempre tiene el control, a veces el caballo lo arrastra, a veces el público lo paraliza, y solo en raras ocasiones logra avanzar con equilibrio. Este modelo no fue solo una teoría, fue una herramienta para entender nuestras contradicciones más íntimas. ¿Por qué una persona puede amar y odiar al mismo tiempo? ¿Por qué alguien comete un error que jura no repetir? ¿Por qué hay quienes se sabotean justo cuando están a punto de lograr lo que siempre desearon? Porque dentro de cada uno de nosotros hay conflictos no resueltos. Porque el ello no desaparece al crecer, solo se oculta. Y el superyo, en lugar de volverse más sabio, muchas veces se vuelve más severo, más cruel, y el yo simplemente hace lo que puede. La gran enseñanza de Freud es que no hay decisiones puramente racionales. Toda elección, incluso la más lógica, está teñida por fuerzas invisibles, por deseos reprimidos, por miedos antiguos, por normas que ya ni cuestionamos. Y cuanto menos conscientes somos de estas fuerzas, más nos controlan. Esto no significa que estamos condenados. Al contrario, para Freud, el conocimiento es poder. Si comprendemos cómo funcionan estas partes de nuestra mente, podemos empezar a liberarnos. No de los deseos, no de la moral, sino de la ignorancia. Porque lo que no vemos nos gobierna. Pero lo que comprendemos podemos transformar. Por eso el psicoanálisis no busca eliminar el ello, ni silenciar el superyo, ni fortalecer a ciegas el yo. Busca armonizar. Crear un diálogo interno más justo, más humano. Aceptar que dentro de nosotros hay oscuridad, pero también luz. Que el deseo no es malo y que la moral no debe ser cárcel. Que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de fingir que somos solo uno y empezamos a abrazar la complejidad que nos habita. Freud no solo describió una estructura mental, nos dio un mapa hacia nosotros mismos, y aunque recorrerlo no es fácil, es el único camino hacia una libertad real, porque solo cuando el yo se conoce, puede decidir con conciencia. Solo entonces dejamos de ser marionetas del pasado y empezamos a ser autores de nuestro presente. Imagina que estás frente a una decisión importante: cambiar de trabajo, terminar una relación, mudarte de ciudad. Piensas, analizas, haces listas de pros y contras, pero algo dentro de ti se resiste. Sientes miedo, o una extraña incomodidad, o incluso una euforia que no entiendes del todo. Esa sensación que no puedes explicar racionalmente no es azar, es el inconsciente hablando. Freud nos enseñó que la mayoría de nuestras decisiones no nacen en la conciencia, sino en el inconsciente. Es decir, no decidimos como creemos que decidimos. Pensamos que elegimos con lógica, con claridad, con libertad. Pero en realidad somos arrastrados por recuerdos antiguos, traumas, deseos ocultos, lealtades invisibles, experiencias no resueltas. Todo eso almacenado en un rincón de la mente que no vemos, pero que lo ve todo. Un ejemplo simple: alguien que fue humillado al hablar en público en su infancia puede evitar durante años situaciones similares sin darse cuenta de por qué. Tal vez rechace un ascenso que lo obligue a liderar equipos.
Tal vez se autoconvenza de que no le interesa el éxito, pero en realidad lo que está actuando no es su razonamiento, es una herida, una emoción no resuelta, un recuerdo que vive en su inconsciente como una sombra que guía sus pasos. El inconsciente no duerme, está activo todo el tiempo, influyendo en cómo vemos el mundo, cómo interpretamos lo que nos pasa y cómo reaccionamos. Es como un sistema operativo que corre de fondo. No lo vemos en la pantalla, pero sin él, nada funcionaría. Cuando alguien se enamora de una persona que le recuerda a su padre o madre, eso es inconsciente. Cuando repetimos errores, relaciones tóxicas o patrones de autosabotaje, eso también es inconsciente. No lo hacemos a propósito. No es que queramos sufrir, es que el inconsciente busca repetir lo no resuelto como si intentara cerrar un ciclo abierto mucho tiempo atrás. Pero aquí viene lo más interesante. El inconsciente no distingue entre pasado y presente. Para él, todo ocurre ahora. Por eso, muchas reacciones que tenemos en la adultez no tienen sentido lógico. ¿Por qué sentimos pánico ante una crítica? ¿Por qué nos bloqueamos frente al éxito? ¿Por qué nos enojamos de forma desproporcionada por cosas pequeñas? Porque esas emociones no se originan en el momento actual, sino en una memoria antigua que se activó sin que lo notáramos. Freud decía que el inconsciente se manifiesta de tres formas principales: los sueños, los actos fallidos y los síntomas. Los sueños revelan deseos ocultos. Los actos fallidos, como olvidar un nombre, decir una palabra por otra, equivocarnos sin querer, son pequeñas ventanas por donde el inconsciente se asoma. Y los síntomas: ansiedad, compulsiones, dolencias, sin causa física, son gritos del alma, señales de que algo dentro de nosotros necesita ser escuchado. ¿Y qué pasa con nuestras decisiones diarias? Aparentemente elegimos libremente. Pero si no conocemos nuestro inconsciente, en realidad estamos eligiendo bajo su influencia. Por ejemplo, una persona que ha crecido con un padre autoritario puede pasar su vida buscando jefes igual de rígidos, como forma de recrear esa dinámica. No lo hace conscientemente. Incluso puede quejarse de esa situación, pero su inconsciente lo lleva allí, una y otra vez. La buena noticia es que este conocimiento no nos condena, nos libera, porque una vez que comprendemos que no todo lo que sentimos y decidimos es totalmente consciente, empezamos a mirar más allá de lo superficial. Empezamos a preguntarnos, ¿de dónde viene realmente esta emoción? ¿A quién estoy obedeciendo con esta elección? ¿Estoy repitiendo una historia que ya no me pertenece? Esa es la base de todo crecimiento personal real. No basta con pensar positivo, con afirmaciones, con metas. Si no vamos al fondo, si no exploramos el inconsciente, esas herramientas quedan vacías. El verdadero cambio ocurre cuando iluminamos lo que está oculto. Cuando miramos hacia adentro, con honestidad, cuando nos atrevemos a descifrar nuestras sombras. Y aquí es donde Freud se conecta con muchas corrientes modernas del desarrollo personal y de la espiritualidad. Porque en el fondo, todos buscamos lo mismo: ser dueños de nuestra propia vida, no vivir como títeres de heridas antiguas, no sabotear lo que decimos querer, no repetir el dolor disfrazado de rutina. El trabajo con el inconsciente no es rápido ni fácil. Requiere valor, requiere paciencia, pero es el único camino hacia una libertad auténtica, porque lo que no conocemos de nosotros mismos nos controla, pero lo que reconocemos, lo que integramos, lo que sanamos, nos transforma. Freud no buscaba crear una teoría abstracta. Su intención era que entendiéramos por qué sufrimos, por qué repetimos, por qué huimos de aquello que decimos querer. Nos mostró que no somos raros por sentirnos divididos, confundidos o bloqueados.
Nos mostró que hay una lógica en el caos, que hay una explicación detrás del impulso, y que si nos atrevemos a explorar ese mundo interior, podemos tomar decisiones verdaderamente conscientes, libres y coherentes con quienes somos en esencia. Comprender que nuestras decisiones están profundamente influenciadas por impulsos inconscientes es un paso enorme hacia la transformación personal. Sin embargo, reconocer esto también nos enfrenta a un gran desafío: la resistencia al cambio, porque aunque deseemos mejorar, avanzar o sanar, una parte de nosotros, esa que Freud denominó el inconsciente, lucha para mantener el equilibrio interno, incluso si ese equilibrio está basado en patrones dañinos o limitantes. Esta resistencia es natural y necesaria desde el punto de vista psicológico. El inconsciente actúa como un guardián que protege lo conocido, aunque sea doloroso, porque lo desconocido genera miedo y vulnerabilidad. Cambiar significa salir de la zona de confort, enfrentar lo incierto y confrontar emociones enterradas durante años. Por eso, aunque el deseo consciente sea crecer, una parte profunda de nuestro ser se aferra a lo familiar, incluso cuando nos causa sufrimiento. Freud explicó que esta resistencia se manifiesta a través de mecanismos de defensa, estrategias automáticas que el inconsciente utiliza para evitar la ansiedad y protegernos del dolor emocional. Estos mecanismos son como un escudo invisible que mantiene a raya lo que no podemos enfrentar en ese momento. Uno de los mecanismos de defensa más comunes es la negación. Cuando algo es demasiado doloroso para aceptar, la mente lo rechaza o lo minimiza. Por ejemplo, alguien que vive una relación tóxica puede negar que está siendo maltratado para no enfrentar la realidad y el miedo a estar solo. Otro mecanismo es la proyección, donde atribuimos a otros sentimientos o pensamientos que en realidad pertenecen a nosotros. Por ejemplo, una persona insegura puede acusar a los demás de ser inseguros o críticos, desviando la atención de su propia vulnerabilidad. El racismo, prejuicios y estereotipos también pueden ser vistos como formas de defensa inconsciente, una manera de evitar el contacto con aspectos propios que no queremos aceptar. Esto muestra que los mecanismos de defensa no solo se manifiestan en la psicología individual, sino que también impactan en nuestras relaciones sociales y culturales. La represión es otro mecanismo crucial. Consiste en mantener fuera de la conciencia pensamientos, deseos o recuerdos dolorosos o inaceptables. Estos contenidos reprimidos no desaparecen, sino que quedan almacenados en el inconsciente, influyendo en nuestra conducta de manera silenciosa. Estos mecanismos, aunque útiles, en el corto plazo se vuelven un obstáculo cuando impiden el crecimiento. Nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos, limitando nuestra libertad real. El problema no es que existan, sino que no seamos conscientes de ellos. Para avanzar, el primer paso es reconocer y aceptar nuestra resistencia interna. No se trata de luchar contra ella o juzgarla, sino de entender que es una parte valiosa que intenta protegernos. Esta aceptación abre la puerta a un trabajo más profundo, en el que podemos empezar a desarmar poco a poco esas barreras invisibles. El proceso de exploración del inconsciente y los mecanismos de defensa requiere una combinación de autoconciencia, paciencia y muchas veces apoyo externo. Terapias como el psicoanálisis, la psicoterapia cognitivo-conductual o el coaching profundo trabajan justamente en este terreno: ayudar a traer a la luz lo oculto, desactivar resistencias y promover cambios auténticos. Además, herramientas como la meditación, la escritura reflexiva, el mindfulness y la autoobservación constante pueden facilitar este proceso.
Porque cuanto más conscientes somos de nuestras emociones, pensamientos y reacciones automáticas, más capacidad tenemos para elegir una respuesta diferente. Un aspecto esencial en este camino es la compasión hacia uno mismo. Muchas veces, al enfrentarnos a nuestras sombras o reconocer nuestros errores, surge la autocrítica dura y destructiva. Pero para que el cambio sea sostenible, es necesario cultivar una actitud amable y comprensiva. Recordar que todos somos humanos, con heridas y limitaciones, y que el crecimiento es un proceso gradual. Freud nos dejó una enseñanza profunda en este sentido. La psique humana es compleja, llena de contradicciones y fuerzas opuestas. No se trata de eliminar el inconsciente o los mecanismos de defensa, sino de integrarlos de manera consciente. Es decir, aprender a convivir con nuestras partes oscuras sin que ellas controlen nuestra vida. En este proceso, la idea moderna de autoaceptación cobra un papel fundamental. No significa resignarse a lo que nos limita, sino reconocerlo como un punto de partida para la transformación. Solo cuando aceptamos quiénes somos en toda nuestra complejidad, podemos comenzar a elegir conscientemente quién queremos ser. Finalmente, entender la resistencia al cambio y los mecanismos de defensa también nos ayuda a ser más comprensivos con los demás. Al reconocer que cada persona tiene sus propias luchas internas y miedos inconscientes, podemos cultivar empatía y paciencia en nuestras relaciones, en lugar de juzgar o exigir cambios inmediatos. En resumen, el inconsciente no solo influye en nuestras decisiones, sino que también protege su territorio con estrategias poderosas. Romper estas barreras no es fácil ni rápido, pero es el camino hacia una vida más auténtica, libre y plena. Y recordar que este proceso es parte de la experiencia humana nos permite avanzar con más calma y confianza. Después de comprender que nuestras decisiones están fuertemente influenciadas por impulsos inconscientes y que existe una resistencia interna que defiende esos patrones, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos convertir ese inconsciente, que a veces parece un enemigo, en nuestro mejor aliado? ¿Cómo lograr una integración consciente que nos permita vivir con mayor libertad y autenticidad? El primer paso para esta transformación es la conciencia plena. Traer a la luz lo que está oculto es el principio de toda sanación. Cuando logramos observar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos sin juzgarlos, comenzamos a desactivar las fuerzas automáticas que antes dominaban nuestra vida. Esta práctica se basa en la idea de que lo que se hace consciente se vuelve manejable. Una técnica muy valiosa para lograr esta integración es el trabajo con la autoobservación. Esto implica detenerse regularmente, preguntarse qué está pasando internamente en diferentes momentos y reflexionar sobre las causas profundas de nuestras reacciones. Por ejemplo, ¿por qué me siento ansioso sin razón aparente? ¿Qué recuerdo o miedo se esconde detrás de esta sensación? ¿Qué patrón estoy repitiendo? Freud ya había señalado que muchos de nuestros conflictos internos provienen de deseos y emociones reprimidas. La buena noticia es que, al confrontarlos conscientemente, podemos comenzar a liberarlos. No se trata de eliminarlos, sino de darles espacio y comprender su origen. Así, lo que antes era una fuerza oscura y descontrolada se transforma en un conocimiento valioso que nos guía. Otra herramienta poderosa para la integración es la terapia y el acompañamiento profesional. Muchas veces, el inconsciente está tan protegido por capas de defensa que es difícil acceder solo. Un terapeuta o coach especializado puede ayudar a identificar esos patrones, ofrecer nuevas perspectivas y guiar en el proceso de cambio de forma segura. También es esencial cultivar un ambiente interno de compasión y paciencia.
la transformación profunda no ocurre de la noche a la mañana. Habrá momentos de retroceso, frustración y dudas. Sin embargo, cada paso, incluso los que parecen fallidos, es parte del camino hacia una mayor libertad interior. Cuando logramos integrar el inconsciente, se abre un espacio para que la voluntad consciente tome las riendas de nuestra vida. Ya no somos marionetas de impulsos ocultos, sino creadores activos de nuestro destino. Esto significa que podemos elegir conscientemente nuestras acciones, emociones y pensamientos, alineándolos con nuestros verdaderos valores y deseos. Además, esta integración nos permite desarrollar una mayor autenticidad. Al dejar de esconder partes de nosotros mismos o actuar según viejos patrones, nos mostramos al mundo tal como somos. Esto fortalece nuestras relaciones, mejora nuestra autoestima y genera una sensación profunda de paz interna. La ley de la atracción, tan popular en el desarrollo personal, también encuentra aquí su base real. Para atraer lo que deseamos, es necesario que nuestro inconsciente y consciente estén alineados. De nada sirve manifestar objetivos si nuestro inconsciente está anclado en miedos y creencias limitantes. La verdadera manifestación comienza cuando ambas partes trabajan en armonía. En conclusión, el aporte de Freud a nuestra comprensión del ser humano va mucho más allá de una teoría psicológica. Nos invita a mirar dentro de nosotros con valentía, a entender que nuestras decisiones no son tan libres como pensamos y a aceptar la complejidad de nuestra mente. Pero sobre todo, nos ofrece un camino para liberarnos de patrones automáticos y vivir con autenticidad, conciencia y propósito. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más sobre la mente humana, la psicología y el desarrollo personal, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Aquí compartimos videos que te ayudarán a entender mejor quién eres y a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. También te invitamos a ver los videos que ya tenemos publicados, donde profundizamos en temas que te ayudarán a crecer y alcanzar tu máximo potencial. Recuerda, el verdadero cambio empieza cuando decides mirar dentro de ti y tomar el control de tu destino. Gracias por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento. Nos vemos en el próximo video.